Toda forma de entretenimiento que desee mantenerse a flote debe tomar en consideración al tipo de consumidores que desea atraer. Es por ello que existe una multiplicidad de enfoques que nos ayudan a identificar obras con una estructura similar, dígase acción o drama. La diversidad de géneros que conforman la animación es amplia. Sin embargo, el país con una delimitación tan marcada en este aspecto es Japón. La industria de la animación japonesa posee géneros con un enfoque en la demografía a la cual desean cautivar, evidente en clasificaciones como shoujo y shonen, generando cierto tipo de shows enfocados principalmente al público femenino y otros al masculino. El acercamiento que ha tenido cada uno de estos suele atribuirse a que la mayoría de sus integrantes prefieren ciertos elementos narrativos. La temporada de otoño del 2016 está culminando, y con ello, una idea general de los shows más populares de esta temporada. Dentro de ellos, destacó el género de deportes, con series como Haikyuu y All Out. Sin embargo, dos series acapararon gran parte de la atención, con una división particularmente marcada en su audiencia, pero ampliamente similares. Desde un punto de vista femenino, tuvimos la bella animación del mundo del patinaje artístico sobre hielo, con Yuri on Ice, y desde el punto de vista masculino, el deporte ficticio de mujeres en trajes de baño, con Keijo. Antes de que me lancen el primer cuchillo, por semejante comparación, permítanme explicarme. A lo que me refiero es que ambas series emplean recursos literarios similares para retratar su género y, al mismo tiempo, separarse del resto de las series con elementos en común. Todo esto recae en la forma en que incorporan una principal figura, el fanservice. Por fanservice me refiero a todo tipo de elementos integrados a la historia, con la única finalidad de complacer a la audiencia. Usualmente, este tipo de elementos posee una connotación sexual, y es por ello que tenemos géneros como ecchi, con series como High School DxD y Shokugeki no Soma, así como las obras de Boys Love o Yaoi, enfocadas al público femenino. Estos shows emplean elementos generalmente asociados con este tipo de fanservice. Keijo hace un constante uso de poderes y situaciones sugerentes, así como un uso excesivo de la figura femenina. Lo mismo podemos decir de Yuri on Ice, con constantes tomas de los personajes masculinos expresando su exuberante figura, así como ciertas relaciones interpersonales entre los hombres de la serie. Sin embargo, ambos shows toman estos elementos y los incorporan a la historia, desmintiendo su uso como simple complacencia. Empecemos con Keijo. La historia es tu típico shonen de deportes. Un personaje principal con amplio potencial, que busca ser la mejor a través de pasión y trabajo duro. Constantemente se ve envuelta en peleas con personajes aparentemente superiores a ella, y con técnicas especiales que busca brindar cierto nivel de personalidad a cada atleta. El giro yace en que el deporte consiste en únicamente establecer contacto con el uso de los glúteos y el pecho. Basta con ver series como Kuroko no Basket para entender que este tipo de narrativa, basada en genios del deporte, no es nueva. Es cuando se introduce este aspecto, por demás disparatado, que la dinámica cambia. La exposición de los personajes femeninos a situaciones comprometedoras no es de dudosa procedencia, debido a que es parte de la trama. No es lo mismo introducir un episodio con los personajes principales en bikini, cuando la serie carece de conexión alguna con este medio, a que esta situación es el principal motor de la historia. Luego tenemos a Yuri on Ice. El principal motor de la serie es la relación entre Yuri y Victor, con constantes insinuaciones por parte del segundo, y excesiva admiración del primero. Esto es algo excesivamente común en el género de deportes. La constante camaradería entre los personajes principales suele ser una especie de guiño al público femenino. Digamos que el equivalente a mostrar un panty shot en cualquier serie de batallas. En la mayoría de estos shows, el deseo por permanecer juntos en el deporte en cuestión es lo que motiva a los personajes principales. La diferencia radica en que la mayoría genuinamente carecen de relaciones emocionales, más allá de apoyo mutuo. Aquí, el desempeño de Yuri se encuentra completamente depositado en Victor, y su relación va más allá de una insinuación, siendo constantemente confirmada. No solo eso, sino que el principal motor de la historia es la relación sentimental entre los principales. Esta serie no pertenece al género shonenai,
debido a que su desarrollo no lleva una expresión amorosa explícita. Se explora ambos personajes desde los conflictos emocionales de cada uno. No se siente fuera de lugar, sino que es necesario, para que el personaje principal adquiera confianza. Ambas series llevan consigo un cambio radical en la incorporación de elementos que favorecen la implementación de situaciones comprometedoras. Sin embargo, esto es tanto su fortaleza como su debilidad. Por un lado, la originalidad de su implementación hace más accesible la incorporación de elementos y temas de esta índole en futuros proyectos. Yuri on Ice abre la puerta a que futuras series incorporen relaciones del mismo sexo de una manera tan natural como en series de drama, sin recurrir a escenarios sexuales y sin ser de perfil bajo. Keijo nos habla de una interpretación más irreverente y cómo una imagen sensual puede tomarse con humor, mientras denota fortaleza y convicción. La motivación de los personajes principales de ambos shows proviene de un constante deseo de ser tanto sexy como fuerte. Desgraciadamente, existe un aspecto contraproducente en la transmisión de estos elementos. Al ser series con una constante oposición a esquemas del pasado, ambas dependen de la intensidad con que sorprendan a sus espectadores. La emisión semanal de los dos shows evidencia esto. Keijo depende de qué tan inverosímil y ridículas sean sus técnicas, con cada episodio mostrando situaciones cada vez más ilógicas. Sin estos elementos, la serie se siente excesivamente vacía, pero esa no es su meta, debido a que sus situaciones buscan provocar un sentimiento de acción, excitación, comedia o una combinación de las tres. La serie busca acaparar la atención a través del uso de emociones crudas, más que una trama compleja. En Yuri on Ice, cada episodio fue gradualmente introduciendo elementos más directos, para retratar la relación, haciendo que el aspecto deportivo de la serie pasara a segundo plano. El aspecto del patinaje artístico está excelentemente ejecutado, con coreografías y personajes basados en patinadores profesionales y una descripción detallada de las competencias. Sin embargo, a partir de la segunda mitad, se encuentran en el fondo, y la constante escala de abrazos, declaraciones y besos es lo que elevó su popularidad. Las emociones de los espectadores dependen de esta resolución final. Lo innovador de su concepto es lo directo que son los personajes sobre una posible relación íntima, y de no concluir como correcta, generará descontento. Chris Beveridge, al hablar sobre Agent Aika, lo describe mejor que yo, diciendo: existe una especie de trama por ahí, pero esa no es la razón por la que lo están viendo. Lo estamos viendo por la enorme cantidad de fanservice. De estas dos series, Keijo es la que carece de profundidad en sus elementos, ya que Yuri on Ice retrata el crecimiento de Yuri como atleta con un buen desarrollo de personajes. A pesar de ello, no soy una persona que disfrutara tan entusiastamente estas series. Cada episodio me hizo sorprenderme con sus giros y expectativas. Sin embargo, fuera de esto, la trama de fondo no me cautivó al nivel de otras en esta temporada. Ambas series están en la posibilidad de obtener una segunda temporada, por lo que es probable que veamos una creciente implementación en el futuro. El debate sobre si estos elementos están o no integrados naturalmente dependerá de la exposición de cada persona a los mismos. Sin embargo, serán un ejemplo sobre la incorporación del fanservice en la narrativa, y sin duda, algo que vale la pena señalar. Pese a que estos shows buscan atraer la atención de poblaciones específicas, su popularidad nos muestra que existe un público diverso, hombres y mujeres, deseosos de este tipo de temas. El deseo de ambos shows por expandir el alcance de sus géneros nos habla de una creciente diversidad en la animación. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos.